Buenos días, tardes, noches a todos los que están siguiendo estos videos referentes a los servicios ofertados por la empresa DataService Inverter SAS. En este video le vamos a hacer una presentación del servicio sobre la presentación obligatoria para todas las empresas de transporte público terrestre automotor del programa de control y seguimiento ante la Super. Vamos a ver las sanciones por omitir esta información. Vamos a ver todo el marco legal, vamos a ver cuál es el procedimiento con el que nosotros manejamos esta información y por último vamos a ver un valor agregado que es el informe histórico y estadístico y qué decisiones gerenciales se pueden tomar en las empresas con este informe. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar todo el marco legal que avala la presentación del programa de control y seguimiento. ¿Cuál es la normatividad de ese programa de control y seguimiento a las infracciones de los conductores? Entonces, básicamente el tema de la normatividad, la ley fuerte allí es la ley 1383, expedida el 16 de marzo del 2010, la cual es una ley en la cual se introdujeron reformas al Código Nacional de Tránsito, que es la ley 769 del 2002. Es importante tener muy presente esta fecha en que sale esta ley 1383, el 16 de marzo del 2010, porque allí, tanto en el artículo 17 como en el artículo 18, se reglamenta la presentación obligatoria del programa de control y seguimiento y las multas. Entonces, es en el artículo 17, parágrafo 1, se expresa o está consignada lo siguiente, dice: la Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a las empresas de transporte público terrestre automotor que tengan en ejercicio a conductores con licencia de conducción suspendida o cancelada. Bueno, este primer parágrafo del artículo 17 establece una primer sanción de 100 salarios mínimos para las empresas que avalen el trabajo y despachen conductores con licencia suspendida o cancelada. Es aquí donde la Supertransporte está obligando a todas las empresas de transporte público terrestre a chequear antes de cada viaje el estado de la licencia de sus conductores. Bueno, en el parágrafo 2 del artículo 17 de la ley 383 del 16 de marzo del 2010 dice: las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio. ¿Sí? Es acá, en este parágrafo 2, donde se establece la obligatoriedad de presentar programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito a los conductores a su servicio. ¿Quiénes las deben presentar? Como lo dicen las empresas de transporte público terrestre automotor. Dice también en el parágrafo 2, dicho programa deberá enviarse mensualmente, lo dice muy claro, por las empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de Transporte, de Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, este artículo 17 de la ley 383 del 16 de marzo del 2010 establece dos multas, cada una de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La primera obliga a las empresas a estar chequeando el estado de la licencia de conducción antes de permitir la operación de esos conductores. Y la segunda multa de 100 salarios mínimos es en caso de omitir el programa de control y seguimiento, la presentación mensual del programa de control y seguimiento de las infracciones de los conductores. ¿Por qué es importante esta fecha que yo les estoy diciendo en que sale o en que entra en vigencia la ley 383 del 2010? Porque un auditor de la Supertransporte perfectamente les puede pedir a cualquier empresa el programa de control y seguimiento de cualquier mes comprendido entre el 16 de marzo del 2010 que entra en vigencia la ley hasta la fecha de hoy. Entonces les va a pedir
siempre y cuando una empresa está habilitada desde antes del 2010, les va a pedir desde el 2010 hasta la fecha las evidencias de que estuvo presentando el programa de control y seguimiento. O si es una fecha posterior que se habilitó la empresa, desde esa fecha posterior hasta la fecha de hoy, les va a pedir cualquier programa de control y seguimiento de cualquier mes. Ahorita les voy a mostrar evidencias de sanciones en donde se puede claramente observar que es así. Bueno, hablando un poquito de este artículo 17 de la ley 383, continuando pues con este tema, les aclaro que el sector de carga también se incluye para presentar el programa de control y seguimiento. Recuerden que la ley 383 se expidió el 16 de marzo del 2010 y en un mes después Fedetranscol, que es la Federación de Empresas Transportadoras de Carga de Colombia, dirigió un comunicado al Ministerio de Transporte el 16 de abril del 2010. Quiso este sector, Fedetranscol, esta federación, hacerle unas solicitudes al Ministerio de Transporte, en donde textualmente dice así: concepto solicitado. Preguntamos al Ministerio de Transporte si dicha norma es aplicable a las empresas de transporte de carga, toda vez que en este submodo no existe la vinculación o afiliación de vehículos, máxime si el decreto 1499 del 2009 eliminó cualquier asomo de esta figura. Planteamiento de la situación. El artículo 17 de la nombrada ley ha establecido en su parágrafo 1 que las empresas de servicio público terrestre automotor que tengan en ejercicio a conductores con licencia de conducción vencida o suspendida incurrirán en una multa de 100 salarios mínimos mensuales. A su turno, el parágrafo 2 del mismo artículo expresa que estas mismas empresas deberán establecer un programa de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio. Concepto solicitado. De acuerdo a lo anterior, se pregunta al Ministerio de Transporte lo siguiente: ¿es aplicable el parágrafo 1 citado a las empresas de transporte de carga si estas, como se mencionó en el punto anterior, por disposición legal no tienen vínculos afiliados ni vinculados, y en general no tienen vínculo alguno con los conductores más allá de la expedición, cuando es el caso de despachar un manifiesto de carga? Lo anterior en la medida en que este submodo no existe desde hace mucho tiempo la tarjeta de operación. 3.2. Bajo el mismo análisis, están las empresas de transporte de carga obligadas a establecer programas de control y seguimiento de infracciones cuando éstas, por lo expuesto atrás, no tienen conductores a su servicio. Entonces, en resumen, el Fedetranscol le estaba preguntando al ministerio que si, sabiendo que las empresas de carga no contratan conductores directamente, sino solamente mientras un despacho por medio de un manifiesto de carga, si también están obligadas a presentar el programa de control y seguimiento. Bueno, esta es la respuesta que le realiza el Ministerio de Transporte a Fedetranscol sobre esa duda que tiene referente al sector de carga. Una respuesta del 28 de junio del 2010. Se hace esta respuesta. Entonces, acá no voy a leer todo para que esta exposición podamos abarcar todo lo máximo posible sobre el programa de control y seguimiento. Pero miren lo que dice acá el ministerio, dice en la respuesta: ahora bien, en lo atinente a los conductores de vehículos de servicio público, los requisitos que deben cumplir son más exigentes que para los demás conductores, toda vez que la responsabilidad que en ellos recae es mucho más grande y además debe garantizárseles a los usuarios un servicio seguro, oportuno y con calidad. Razones suficientes para que la misma ley le coloque al documento a ellos expedido una vigencia de 3 años, al cabo de los cuales deberán solicitar su refrendación, adjuntando igualmente los otros requisitos arriba señalados. Segundo, lo preceptado en el parágrafo 2 del artículo 17, aquí cometió un error, pero es el artículo 17 de la ley 383 del 2010, es exigible a todas las empresas de servicio público automotor y por lo tanto cobija a las empresas en la modalidad de carga, toda vez que la vinculación podrá ser permanente o transitoria. Me detengo nuevamente acá. Ya queda aclarado que el sector de carga se obliga, independientemente de cómo contraten esos conductores, aplica también
para servicios especiales. En servicios especiales se maneja un modelo que se llama el estrato de contrato, es decir, parecido al de carga, que contratan los conductores por un viaje que se realiza pues en forma no periódica, sino como en la oportunidad del viaje. Esos conductores contratados de forma también esporádicamente, transitoriamente, hay que presentarlos en el programa de control y seguimiento. Eso está totalmente claro acá en la respuesta que da el ministerio. Sin importar el tipo de vinculación que hayan tenido, esos conductores deben las empresas estar vigilando si fueron o no sancionados en cuanto a infracciones, ¿sí? Y aprovecho acá, vamos a volver entonces a la presentación, ya quedando claro esto. Vamos a hablar del artículo 18, que es la solidaridad por multas. Dice, serán solidariamente responsables por el pago de multas por infracciones de tránsito el propietario y la empresa a la cual esté vinculado el vehículo automotor en aquellas infracciones imputables a los propietarios o a las empresas. Bueno, este es el artículo más pequeño de la ley 1383, pero a su vez fue el artículo más demandado de esta ley. Bueno, continuando, el artículo 1383 de la ley 383, el artículo 18 fue entonces el más demandado de la ley 383. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C089 lo declaró exequible debido a que es un artículo razonable y proporcional desde la perspectiva constitucional y no vulnera el debido proceso ni el derecho a la defensa. Entonces, acá, eso que están viendo acá es la sentencia de la Corte, donde dice declarar exequible el artículo 18 de la ley 383 de 2010 por el cargo analizado en esta sentencia. ¿Sí? Exequible significa que ese artículo no va en contra de ningún derecho fundamental constitucional y que por más demandas que tengan, ese artículo no se modifica. Entonces, cabe aclarar acá que en este artículo 18 se hacen deudores solidarios, tanto la empresa como los propietarios de las infracciones al transporte que no sean pagadas por los conductores. Pero cabe aclarar que no son todos los códigos de sanción las que también de pronto tendrían alguna responsabilidad las empresas y los conductores, son algunos. Por eso dice, en aquellas infracciones imputables a los propietarios o a las empresas. Ahora más adelante voy a aclararles más sobre este tema de la solidaridad por multas. Bueno, un recorderio, recuerden, la ley que establece el programa de control y seguimiento es la 1383, que salió el 16 de marzo del 2010. En ese entonces, la presentación de ese programa de control y seguimiento había que llevarla física a las oficinas de la Supertransporte en Bogotá. Se quemaba la información en un CD, se le entregaba a la Supertransporte y la Supertransporte devolvía un radicado a la empresa como evidencia de que esa información de infracciones de los conductores se presentó. El 15 de julio del año 2014, la Superintendencia de Puerto y Transporte expidió la circular número 0014, en donde obligó a las empresas de servicio público terrestre automotor en las modalidades de pasajeros por carretera, especial, mixto y carga, a radicar ese programa de control y seguimiento a través de la página web del sistema Vigía. Explico más claramente, la Superintendencia diseñó una plataforma web llamada el Vigía de la Supertransporte, y en el 2014 dijo, estas modalidades del sector de transporte, que son pasajeros por carretera, especial, mixto y carga, no les vamos a recibir ese programa de control y seguimiento físico en nuestras instalaciones. Deben presentarlo a través del sistema Vigía. Acá les voy a mostrar algo de la resolución 0014 para que puedan ver pues con evidencias. Acá hay unos puntos muy importantes. Miren, vuelve y hacen mención a las sanciones por no presentar el programa de control y seguimiento, ¿sí?
mencionan cuáles son los vínculos, cuál es el procedimiento, cómo se opera esa plataforma del vigía, y está dirigida a las empresas de transporte terrestre de pasajeros por carretera especial mixto y transporte de carga. Entonces, en esta fecha, en el 2014, es que la Super ya dice que estos sectores no se les recibe físico, sino que se presentan allí a través del vigía. El 3 de mayo del 2017, la Superintendencia publicó la resolución 15681, en donde ya se obligaba a todas las empresas de transporte público terrestre automotor de radio nacional y municipal a realizar el reporte del programa de control y seguimiento de las infracciones de los conductores únicamente a través de la página web del vigía. O sea, aquí en esta resolución ya la Super dijo: toda la empresa de transporte público terrestre automotor, independientemente de su modalidad, debe presentar ese programa de control y seguimiento únicamente a través de la página web del vigía. O sea, no se volvieron a recibir físicos. Ojo que eso no implica de que los meses y los años que no se han presentado, que eso cambia la vigencia de la ley 383. La ley está vigente desde el 16 de marzo del 2010 y las empresas deben tener las evidencias de que estuvieron presentando ese programa de control y seguimiento desde el 16 de marzo del 2010. Solamente que ya en el 2017 dijeron que todas las empresas lo presentaban, era a través del vigía. Acá hay unos elementos muy importantes que también se hablan en la circular 0014. Quiero que los revisemos acá. Uno de estos elementos a tener en cuenta es el siguiente. Miren acá el 2.4, plazo para el cargue y envío de la información. Las empresas deberán realizar el reporte de la información dentro de los 10 primeros días de cada mes. Está claro, este programa de control y seguimiento tiene una fecha límite para ser presentado. Se presenta dentro de los 10 primeros días de cada mes. Dicho seguimiento de infracción de los conductores corresponderá al mes anterior a la fecha de entrega de información. Es decir, se presenta mes vencido dentro de los primeros 10 días de cada mes. En este momento estamos en el mes de noviembre. Quiere decir que el 10 de noviembre se debió haber presentado las empresas a través del vigía el programa de control y seguimiento del mes de octubre. Se presenta mes vencido, los 10 primeros días de cada mes. Ahorita les voy a mostrar también sanciones a empresas por haber presentado esta información en forma extemporánea. Dice acá, el reporte deberá realizarse únicamente a través del sistema de vigía de la Superintendencia de Puertos y Transporte, módulo control de infracciones. El seguimiento de las infracciones no se podrá remitir en forma física y por tanto la obligación se entenderá cumplida solo si se realiza a través de este sistema. Como les digo, aquí vuelve y habla de las sanciones por incumplir. Entonces dice, las sanciones están establecidas en el parágrafo 2 del artículo 17 de la ley 383. Les recuerdo, son los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por omitir la presentación del programa de control y seguimiento. Volvemos a la presentación. Bueno, por acá quedando ya claro la normatividad del programa de control y seguimiento, voy a proceder a enseñarles multas que les han aplicado a empresas que han omitido la presentación del programa de control y seguimiento. Entonces, acá estamos viendo una sanción que la superintendencia le impuso a la empresa de Lotax por más de 200 millones de pesos. Les voy a leer las partes en amarillo. La sanción se da por no contar con un programa de control y seguimiento a las infracciones de tránsito de los conductores. Ojo lo que dice acá, y nunca, o sea que nunca tienen en cuenta si lo presentó en meses anteriores o no, y nunca haber remitido esta información a la superintendencia, por tener vehículos con tarjeta de operación vencida y por remitir de forma extemporánea al Ministerio de Transporte la información del fondo de reposición. Entonces dice acá, este artículo salió el 28 de noviembre del 2013, en donde dice: no tener un programa de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores
y nunca haber remitido esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Aquí queda más que claro que la Super está pendiente de que desde que se habilita la empresa, si fue antes del marzo del 2010, está pendiente si se los estuvo enviando. Transgrede la ley 1383 del 2010, que fija esta obligación a las empresas de transporte público, a fin de establecer medidas para minimizar la ocurrencia de estos hechos, y que la superintendencia pueda ejercer el seguimiento al programa establecido, teniendo como prioridad la protección de los usuarios. Es por eso que Supertransporte sancionó a la empresa Velotas XA con multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el 2013, fue de unos 53 millones de pesos. ¿Por qué más? Por el envío extemporáneo, Velotar fue sancionada con una multa de 100 salarios mínimos para el año en que ocurrió la falta, otros 53 millones de pesos. Enviar la información en forma extemporánea, fuera de las fechas establecidas de ley. Bueno, otra sanción. Esta fue una sanción que la Super le aplicó a la empresa Rápido Tolima y dice así: en abril del 2011, Rápido Tolima S.A. fue sometida a control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que es el máximo grado de vigilancia de esta entidad, debido a hallazgos administrativos, contables y financieros. Tienen 7 investigaciones administrativas adicionales, todas ya con fallos en firme, 3 de las cuales fueron sancionadas con multas económicas por más de 20 millones, entre otras, por la no entrega de información, miren esto acá, abandono de rutas, tener tarjetas de operación vencidas y por los accidentes en los que están involucrados vehículos de la empresa. También han sido tramitadas en la Superintendencia de Investigaciones por informes únicos de infracciones al transporte cometidos por buses afiliados a la empresa, que fueron remitidos por la Policía de Tránsito y que suman multas por más de 270 millones. Concluye este artículo: para la Superintendencia es de vital importancia tomar las medidas necesarias para asegurar que el transporte público sea prestado con calidad y que las vidas de las personas no se pongan en riesgo por faltas reiteradas cometidas por las empresas, aseguró el superintendente del 2013, se llamaba Juan Diego Durán. Entonces esta es otra sanción para que sean conscientes de que efectivamente la Super aplica esas sanciones por no presentar el programa de control y seguimiento, y que tiene en cuenta si los estuvieron presentando desde que se habilitó la empresa, y si es antes, si se habilitó antes del 2010, desde el 16 de marzo del 2010 hasta la fecha. Les presento aquí otra sanción. Dice acá, parágrafo: para la aplicación de multas a que se refiere el presente artículo, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada modo de transporte. Transporte terrestre, de 1 a 700 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto es un cargo que se le aplica a una cooperativa de transporte, para que no vayan a creer que solamente aplican sanciones a empresas grandes. No, cualquier empresa cooperativa del transporte público, terrestre, automotor, en caso de no presentar el programa de control y seguimiento, está en riesgo de ser sancionada. Esta es una cooperativa relativamente pequeña, el eje cafetero, y dice así: la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial Viatur, mire que es de transporte especiales, cooperativa multiactiva, conforme al numeral 3.1 del informe de visita, presentado pues con el número memorando el 10 de diciembre del 2016, y miren acá, conforme a las 6 entregas pendientes, presuntamente no cumple con el reporte mensual a esta superintendencia del programa de control y seguimiento de las infracciones de los conductores a través del Sistema Nacional de Supervisión al Transporte, Vigía, por lo que presuntamente infringe lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 93 de la Ley 769 del 2002, modificado por la Ley 1383 del 2010 y el Decreto 019 del 2012, que prevé, bueno, aquí vuelve y repite otra vez, que las empresas que no presenten el programa de control y seguimiento están expuestas a una multa de 100 salarios mínimos. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las empresas de transporte público terrestre automotor a la superintendencia. Entonces esta es otra sanción que la Super le aplica a una empresa así no tan grande, es una cooperativa de servicios especiales. No crean que entonces que estas sanciones son solamente para los grandes, cualquiera, es para cualquier empresa. Y por último,
hasta las secretarías de tránsito son sancionadas por la superintendencia. En este caso, les estoy presentando una sanción que aplicó la superintendencia de tránsito a la Secretaría de Fundación Magdalena. Dice así: la Superintendencia de Puertos y Transporte conminó a pagar una multa de 462 millones de pesos al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación Magdalena Intrafun. La millonaria sanción fue impuesta con base en la investigación administrativa que se abrió contra esta entidad, además de las omisiones de Intrafun relacionadas con la vigilancia y el control de los diferentes vehículos en el municipio. Las secretarías de tránsito están totalmente obligadas también a llevar un programa de control y seguimiento de los vehículos que circulan por su municipio. Entonces, queda claro en este video pues cuál es la normatividad, las obligaciones de todas las empresas cooperativas de transporte público, incluyendo el sector de carga, servicios especiales, independientemente del tipo de contratación que aplican a sus conductores, si son directos, si son transitorios, de presentar mensualmente el programa de control y seguimiento a la superintendencia a través de la plataforma del Vigía. En DataService prestamos este servicio de presentar, elaborar el informe de infracciones y presentar el programa de control y seguimiento. En un segundo video les vamos a presentar cómo manejamos nosotros, cómo es el procedimiento que realizamos para la presentación de este programa de control y seguimiento. Entonces, la intención de este video fue solamente normativo para hablar de estos temas de ley, y ya en el video que sigue les vamos a exponer cómo es que manejamos este procedimiento. Muchas gracias.